desafíos geopolíticos argentinos. Un tema, como decía recién el señor mayor Llambías, poco habitual, ¿no? Y yo le puse ser o no ser, porque en estos temas se debate la existencia o no de la Argentina, aunque a ustedes les parezca mentira. En el estado de situación en el que nos encontramos, hay dos problemas centrales con que se enfrenta el mundo, superindustrializado y superpoblado, que evidentemente no escapa a ninguno de los que está acá presente. Y hay dos problemas interesantes, que son el de la alimentación y el de las materias primas. Precisamente dos cosas que la Argentina posee. Es indudable, como dice ahí, que nuestro continente, en especial Sudamérica, es una zona del mundo donde todavía, en razón a la falta de explotación extractiva, es una zona todavía libre de muchas cuestiones y por eso la hace apetecible. Como otro punto de entrada para ir pensando, nosotros hasta la fecha hemos vivido en política internacional respondiendo a las medidas que tomaban los otros en referencia a nosotros, desde nuestro nacimiento. Nos convirtieron en un estado casi semicolonial, que es el estado en el que estamos ahora. Además, hace años que tenemos una absoluta renuncia a cualquier política hegemónica. Y parece mentira, pero hace años que negamos la posibilidad de construir poder del Estado, como si fuera una mala palabra. Los Estados construyen poder. Los Estados Unidos construyen poder, y está bien que así lo haga. Cada nación construye poder, y nosotros lo negamos o lo entregamos. Ante esto, el mundo actual que estamos viviendo, los que me siguen en la prensa habrán visto, el mundo ha dejado de ser unipolar. Ha dejado de ser unipolar, lo digo incansablemente. Entre los 90 y los 2000, el único hegemón, luego de la caída del muro de Berlín, era Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Evidentemente, hoy el mundo se debate en una nueva forma de organización, que no va a ser unipolar. Eso es una opinión personal. No va a ser unipolar. Se tiende a una multipolaridad, de acuerdo a lo que yo estoy observando. De mínima, una bipolaridad. Se tiende a la concepción de macroregiones con lo que llamamos en geopolítica hegemones que dominan esas macroregiones. Una indudablemente va a ser los Estados Unidos y los poderes atlantistas no van a desaparecer. Pero hay otros que están disputando ese poder. Estamos viendo el juego, estamos viendo el partido en desarrollo. La pelota está rodando. Ahí yo quise vislumbrar, en ese mapa que encontré, esas macroregiones que le pueden dar una posibilidad a la Argentina, y yo la veo, esa posibilidad, a través de restaurar la hispanidad. Por eso también estamos trabajando en esa línea. Porque estas macroregiones, además de militares, alianzas políticas y alianzas económicas, también van a la ecumene, a la cultura, a la civilización. Entonces se está disputando la cultura china contra la cultura atlantista, angloamericana. ¿Por qué no la cultura rusa y todos sus lugares de influencia? Los turcos quieren restaurar el viejo imperio otomano. Los países árabes aspiran también, con su religión y su cultura,
a tener un lugar en este concierto de las naciones. Entonces, el mundo está en esto. Y no es que me guste o no me guste. Esto es lo que se está peleando en esta guerra mundial por partes. Y en eso estamos metidos. Con el antecedente de lo que nombré anteriormente, que le pasa a la Argentina. Entonces, estoy pintando un poco la carta de situación, como hacemos normalmente en planeamiento militar. Antes de atacar tengo que ver qué altura tengo delante, qué enemigo tengo detrás, ¿sí? Qué logística tengo. Analizo la situación y después decido, ataco por acá o ataco por allá. Bueno, acá tenemos que pintar esta carta, que por lo que yo veo, hace muchos años que en la Argentina no se pinta. No se pinta esta carta. Estamos en el día a día, en pagar la deuda, no pagar la deuda, que todo eso, obvio que es importante, pero esto le da otra trascendencia. Una cuestión importante y que también es otro factor a tener en cuenta en la introducción: en la Argentina, en cualquier análisis geopolítico, nosotros no podemos desconocer que Malvinas es la historia de una usurpación. No podemos hablar de política, geopolítica, de relaciones internacionales sin conocer esta realidad de la Argentina, que es el único país de Iberoamérica que tiene el 25% de su territorio usurpado por una potencia no regional. Entonces, cualquier análisis que se haga desde cualquier punto de vista no puede desconocer esta realidad. Entonces, estoy recapitulando. Estado de situación del país, la primera placa, la segunda placa, el mundo, la tercera cuestión a tener en cuenta para analizar la Argentina, para, como decimos al decir de Castellani, pensar la Argentina es ver este factor, es un factor a tener presente. Hay que tenerlo ahí presente. Eso es una cosa que está ahí. La nueva visión geoestratégica que tenemos que proponernos y que proponemos desde el Instituto Elevan tiene que necesariamente articular para mí tres elementos vitales. La Argentina, las regiones naturales con sus riquezas y el mar, la ubicación geográfica del continente en el mundo. La Argentina es una península que sale proyectada hacia la Antártida. Y la Argentina no es esto, como estudiamos en el colegio la mayoría de los que estamos acá. Perdón. La Argentina no es esto solo. Normalmente ahora no lo voy a hacer, pero cuando a mis alumnos les pregunto cuál es el centro de la Argentina, antes de mostrar el mapa, todo el mundo me dice Córdoba, Tucumán, ¿sí? Ahora no les voy a preguntar porque evidentemente el centro de la Argentina está acá. Es equidistante de acá hasta acá. No lo tenemos internalizado, no lo tenemos metido en la piel. Vamos a analizar dónde está situada la Argentina en este contexto del mundo muy brevemente, se lo voy a dar con números. ¿Cuáles son los elementos del poder nacional que nos permiten calibrar el peso real de los estados nacionales? ¿Cuáles son los elementos con que se mide, con que mide el mundo? ¿Por qué decimos que la Argentina está mal? Sí está mal. Pero no deberíamos estar mal después de lo que les voy a decir ahora. El primer dato que se analiza en la geopolítica es la geografía. Perdón. Tengo gatillo fácil. El primer cuadro que les traigo es la geografía. La Argentina, de acuerdo a los números actuales que se miden, es el séptimo país en extensión territorial del mundo. No es el 48, el 54 o el 125, es el séptimo país del mundo. Cuando yo era agregado militar en Alemania y le proyectaba a los europeos la punta de Tierra del Fuego en Lisboa y la cabeza de Jujuy en Moscú, me miraban y me pensaban que los estaba engrupiendo. Proyectaba el mapa argentino sobre el mapa para que sepan con quién estábamos hablando. ¿Qué es la Argentina? De esos kilómetros, nosotros normalmente estamos acostumbrados a considerar los 2.700.000,
kilómetros cuadrados correspondiente a la parte continental americana, pero tenemos una parte de casi de 1 millón de kilómetros cuadrados en el continente antártico y tenemos casi 4.000 kilómetros cuadrados en todas las islas. Estoy hablando solo de las partes terrestres. Entonces, acá tenemos un primer síntoma de qué es la Argentina geográficamente, pero usted no me lo define completamente, tiene razón, lo voy a definir con otras cosas. Recursos naturales, y solo para dar un ejemplo y no hartarlos con números, le muestro en recursos naturales el gas. La Argentina tampoco ocupa el número 154.000, ocupa el puesto 19 en producción de gas. Esto es subexplotado, lo que tenemos, subexplotado como ustedes saben. En petróleo tampoco somos el 184, somos el país número 22. Hoy, datos al día de hoy, esto lo pueden buscar ustedes como lo busqué yo, uno por uno. Y traje 2 recursos. Acá hay asientos por si alguno quiere venir a sentarse. ¿Qué más se analiza cuando uno analiza? El Producto Bruto Interno. La Argentina está entre los países medianos en el puesto número 20, a pesar de nuestros vaivenes y nuestra dependencia colonial. ¿Qué más se analiza? Estos son los elementos relativamente estables, que no cambian, lo que dije yo. Otros estables. La relación, la población. La Argentina está en el puesto número 33, que es una ventaja y una desventaja. No estamos entre los países más poblados del mundo, que andan en los 1.400 millones como la China y la India. La India, como verán, en ese orden ha superado a China en este momento. ¿Qué otra cosa se analiza? La capacidad tecnológica. La capacidad tecnológica, a pesar de tantos reveses y tantos años de postración, la Argentina tiene nichos realmente increíbles en materia de desarrollos tecnológicos y nichos del mercado que han quedado abiertos, como la energía atómica, como la investigación espacial, como la investigación satelital, que no podemos permitir que se destruyan, ni debemos dar marcha atrás. Han sido políticas de Estado. En presupuesto militar, acá que me toca de cerca y en la piel, ¿sí? Estamos número 60, ¿sí? Siendo la 7ª nación en extensión territorial. Esto sí es alarmante y es preocupante, porque ya vamos a hablar de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. El seguro es un seguro berreta que tenemos, ¿tá? Como cuando usted tiene un auto, puede tener las 2 opciones: o paga un seguro que lo respalde, o paga un seguro que cuando lo choquen tiene más mala sangre con afrontar las cuestiones legales que lo que le cuesta el seguro. Bueno, esas son las Fuerzas Armadas. Después hay otros elementos del poder para dimensionar a las naciones. Y acá también tenemos que reflexionar un poco. Estos indicadores deben completarse con las características de la moral nacional. A la vista en estos días con situaciones lamentables, que son la punta del iceberg que demuestra en qué estado calamitoso está la moral de la Argentina. Por años y años de darle la espalda a nuestras tradiciones, a nuestras autoridades, a nuestra educación. La moral nacional es fundamental para la reconstrucción de la Argentina. Y la calidad de la dirigencia de cada país. No somos una excepción. Vengo analizando el conflicto de Ucrania y la calidad de la dirigencia política occidental también deja mucho que desear. Lo hemos visto reflejado
en la inauguración de las Olimpiadas de París. La capacidad de la conducción para clarificar, defender y promover los intereses nacionales. Nuestra conducción está mirando otra cosa, otra película, evidentemente, pero no de ahora, hace muchos años. Por eso pongo a colación esa conducción, por eso puse esa foto de la vuelta de obligado, ¿no? Cuando es importante tener un conductor cabal que entienda la problemática de la Argentina, que entienda la defensa nacional, que entienda los valores. No sé hasta cuándo hay que remontarse para encontrar un caballero de esta talla, ¿no? Y por supuesto con el grado de consultación que el pueblo de cada país tiene respecto a sus intereses nacionales. ¿Qué consustanciación tienen los pueblos adormistados y anestesiados con el hedonismo, la cultura opulenta de hace años de este occidente que nos vende solamente placer? La vida no es solo placer. Y eso después se refleja en el amor a la patria, en cómo se gobierna, en cómo se hacen las cosas. Bueno, todos estos factores son los que se analizan para decir cómo está el país, cómo está la situación, no el nuestro, todos. Cada uno podrá calibrar. Con los factores objetivos no hay manera de discutir. Con los otros podremos tener discrepancias, pero creo que será mínima la discrepancia. Estamos en una situación grave. Entonces, las conclusiones iniciales, para pasar a un análisis más preciso, el mundo va hacia una multipolaridad consolidada. Creo que esto está más que claro. El hegemón anglo-norteamericano no va a desaparecer, pero no va a ser el hegemón. Ese es mi diagnóstico. Va a competir con otros, necesariamente. ¿Quiénes serán? Todavía no lo sé, después está el juego. Y la Argentina no es una nación pequeña, empobrecida, como nos vienen, está empobrecida, pero no es una nación despreciable, como nos han metido culturalmente en la cabeza. Lo que ha hecho despreciable, yo creo que ha sido la dirigencia que la ha convertido en una nación despreciable. Pero dadas las riquezas, dadas las capacidades, dado el conocimiento que uno tiene a lo largo de la vida militar, de haber transcurrido la Argentina desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, nuestro pueblo tampoco merece esto. Está bastante acotado si queremos darle la solución. Aclarando algunos términos, vamos a hablar de geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Le voy a decir una sola definición. La geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Según Haushofer, el padre de la geopolítica. Es la conciencia geográfica del Estado. Tenemos que volver a retomar estos factores de la geopolítica. No es ni geografía política, es mucho más que eso. Y la Argentina tiene desafíos geoestratégicos. ¿Cuándo lo geopolítico se convierte en geoestratégico? Cuando entra el interés nacional y entra a jugar el factor militar. Ahí se convierte en un interés geoestratégico. ¿Y qué es la estrategia? La estrategia total es aquella que guía los cursos de acción políticos en los frentes externos e internos. Coordina, dirige, es la que ve la relación de medios afines. La estrategia general es la que coordina las estrategias particulares, las estrategias políticas, las estrategias diplomáticas, las estrategias militares. Tiene que haber alguien que mire el todo y no la parte. Escuchamos plataformas políticas de economía, de educación, de defensa, pero todas por partes. Alguien tiene que mirar el todo, porque donde uno toque una estrategia, toca otro sector. Y esto se hace a través de una planificación nacional que está siendo olvidada. Ha quedado olvidada, no se hace una planificación nacional. Atacamos un problema y por el otro lado salta otro. Esto no se hace así. Esas estrategias sectoriales deben ser coordinadas. Es como una orquesta.
El director de la orquesta ve toda la organización. No es que el bombo suena por un lado, el pífano por el otro, el violín por el otro. Cuando hay un buen director de orquesta, la orquesta suena claramente, armónicamente, si no es una comparsa. Disculpándome la comparsa en sí misma. La Argentina hoy. Vamos a hablar de datos duros. De datos duros. Para este análisis yo he dividido el espacio vital argentino, representado por el espacio terrestre, marítimo, aeroespacial, cibernético y ultraterrestre, o sea, no es solamente la tierra que pisamos, en 4 áreas geoestratégicas que les voy a pasar a contar después. El área geoestratégica continental e Isla Grande de Tierra del Fuego es un área donde puse al país. Un área geoestratégica. La segunda es el área geoestratégica Cuenca del Plata o hidrovía Paraná-Paraguay. La tercera es el área geoestratégica llamada Atlántico Sur. Y la cuarta es el área estratégica sector Antártico Argentino. Esta división es importante porque existen diferencias entre ellas, de orden jurídico, económico, político, ambiental y militar. Y también están relacionadas, donde uno toque una, va a ver influida en la otra. Y hay que tener en claro, para analizar la situación, el cuadro se completa con el déficit de integración entre el territorio y la población. Acá al final quedó chiquito, pero se lo voy a leer. En geopolítica hablamos del Herland, que es el corazón del elemento o el estado que se estudia. Y está rodeado por hinterlands. Y después hay una tercera zona que es la zona de fronteras. Estos son los elementos que se estudian en geopolítica. El Herland argentino, que cobija el 54% de la población en solo el 18,3% de la capacidad del territorio. Allí se concentra el poder económico, político y militar del país. Al no ser una zona central, ni equidistante respecto al resto del territorio, como se ve, no es equidistante, ¿sí? Deja a los diferentes hinterlands en una situación de aislamiento económico, como es lo que le sucede a Argentina hoy. El resto de los hinterlands, estos, quedan fuera. Primero tenemos el hinterland norte, que alberga el 21,5% de la población en el 22,8% del territorio. Es el más equilibrado, a mi entender. Abarca 6 provincias del norte argentino. El norte de Santa Fe y el norte de Córdoba. El noreste es el más afectado por la integración del Herland por la falta de vinculación física. Hemos perdido la vinculación física multimodal con los caminos, autopistas, trenes, hidrovías. Esto genera que los intereses económicos de esta provincia se orienten a veces a los puertos de Chile y busquen en los corredores bioceánicos la salida de los productos. La canalización del río Bermejo y del Salado Norte son una de las soluciones a ver. Quiero decir que cada una de estas cosas que yo estoy presentando, cada área continental, es motivo de una clase particular. Yo hoy voy a dar generalidades de cada una de las áreas. No voy a hablar de las 4 a fondo, van a quedar cosas en el tintero. Pero esta clase derrama en múltiples clases, subclases. ¿Se entiende? El hinterland este reúne el 9% de la población en el 7,07% del territorio nacional. Si bien es el más cercano al hinterland, el del este, es el del Mercosur, ¿sí? Su mayor vinculación devino en la materialización del Mercosur. El Mercosur potenció el hinterland este, lo potenció. Y la ampliación de la Ruta Nacional 14. Fíjense que con una obra se puede lograr la materialización de los objetivos y la integración territorial. Su parte occidental, aledaña al río Paraná, no logró desarrollo de infraestructura portuaria
que la vinculasen adecuadamente a esta importante hidrovía. Hemos dado la espalda a la hidrovía durante muchos años. Cuando el comercio en Europa, en distintos lugares, se hace todo por el río, porque es más económico. También esto da para una clase en particular. Es una asignatura a resolver. El hinterland oeste, ahora sí, con el 8,5% de la población en el 11,3% del territorio nacional, está algo más desarrollado que su similar del noreste, la zona de Cuyo, ¿sí? Algo más desarrollado, pero padece una inadecuada vinculación con el Heartland, volcando su mirada muchas veces hacia el Pacífico. Sin alcanzar la categoría de hinterland, yo señalé acá algunos espacios que los llamo vacíos geopolíticos, ¿sí? Vacíos geopolíticos peligrosamente importantes, por su escasa población y conexión y el desarrollo económico. Habita en ellos menos del 5% de la población total del país en un espacio inmenso como es la Patagonia y la zona norte de las provincias de Catamarca y La Rioja. El vacío geopolítico este y el vacío geopolítico patagónico. Por último, también en este mapa yo destaqué 3 zonas estratégicas a tener en cuenta, para mí. La primera zona estratégica, el este de Jujuy y la parte de Salta, principalmente por la presencia de los nuevos minerales, el litio, las tierras raras, etc. Esto lo convierte en una zona estratégica importante, apetecible y en atención a defender. Neuquén y el Alto Valle del Río Negro, por la riqueza de los recursos energéticos, Vaca Muerta entre otras cosas, lo hace importante. La isla Grande de Tierra del Fuego, por su ubicación estratégica, su posición estratégica con respecto a la Antártida, de la cual vamos a hablar, y como llave maestra para el dominio del Atlántico Sur. Todo esto es la característica de esta zona que acabo de mencionar, y voy a pasar a la segunda, que es el área geoestratégica Cuenca del Plata y hidrovía Paraná-Paraguay. La Cuenca del Plata, por la que se traslada el 50% de la proteína vegetal que se consume en el mundo, en una superficie de 3.140.000 kilómetros cuadrados, empieza en el Brasil y termina en el Río de la Plata, desemboca en el mar. Está recorrida por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y es de importante caudal. Sus cursos de agua y sus afluentes drenan en 5 países de América del Sur: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. El sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná recorre 3.400 kilómetros de extensión. Estos datos duros son importantes, discúlpenme, pero hacen a la importancia de esto. Y acá hay una amenaza a la soberanía argentina en el espacio hidrográfico y marítimo, que sumado a esto está conectado, no hay una desvinculación con el Atlántico Sur y con Malvinas. Y esta gran vía está en discusión, amenazada por medidas pretendidamente desreguladoras que terminan dándole el control de estas zonas, muy al contrario de lo que pasó en 1845, cuando desalojamos a los franceses y a los ingleses por la libre navegación de los ríos. Hoy le estamos entregando la navegación de los ríos a las potencias extranjeras. Potencias extranjeras que nos aplican a nosotros lo que ellos no aplican ni en el Tames ni en el Sena. La Cuenca del Plata es el ecosistema geopolítico en el que deberá anclar cualquier plataforma económica para el despegue argentino. Y esto significa desafíos estructurales para la defensa nacional y para la política nacional. La política nacional. Acá está mi amigo David Pizarro Romero, que lo acabo de ver, que me acercó el otro día de casualidad. Nos reunimos
y me acercó un artículo muy importante que les digo que lo vean, el artículo publicado en el Aluvión, Dependencia versus Soberanía, y habla de este tema. En lo que voy a leer un pedacito, si me permite, David. En lo que respecta a la mencionada subordinación, el último ejemplo es el memorándum de entendimiento que firmó la AGP, Administración General de Puertos, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El acuerdo fue sellado por el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio González Boto, y el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, y el representante del Cuerpo de Ingenieros estadounidense, Adrienne McDonald. Y ahí está el acuerdo firmado. Y nadie digamos, en la prensa, excepto algún boletín regional, ya tuvimos consecuencias. Ya la presencia de los militares se hizo sentir. Estos muchachos en el momento de Franco son militares extranjeros de los Estados Unidos. En el momento de Franco salieron a cazar, a depredar. ¿Sí? Entonces, si acá no hay entrega, la entrega ¿dónde está? Diría el refrán. Solamente estoy pintando la carta de las cosas que están pasando y que nos están pasando en nuestra Argentina. No es para alarmarse ni para... es para pensar la Argentina, como dice mi amigo Gerardo Palacio Hardy, y debemos ir ahí, pensar la Argentina. No se la piensa metiéndola abajo de la cama y guardándola. Otro área importantísima, que como dice el doctor Lerena, un estudioso del Atlántico Sur, nos podría brindar otro PBI entero, el Atlántico Sur, si lo explotásemos. Solamente eso. La zona usurpada por el Reino Unido de Gran Bretaña desde 1833, no solamente las Islas Malvinas, sino todo el espacio territorial. Petrolífera, ictícola, una zona de usurpación. ¿Sí? No podemos hacernos los desentendidos. Hay que tener conciencia marítima y a su vez hemos desarmado a la Armada. No tenemos capacidad de control del espacio marítimo. Hemos perdido ignominiosamente el poder submarino. Esta es la situación en estos lugares. Y el otro espacio que no quiero dejar de mencionar es un área muy importante, que es el área, al perder el control gradual del Atlántico Sur, se degrada esta capacidad de poder y influye directamente en esto que es el área geoestratégica sector antártico argentino, que dignamente la Argentina como primer país en el mundo tiene la primera población estable y la primera base en 1904 con una visión estratégica. Esa es la visión estratégica verdadera. Pero tenemos el problema que es reclamada la porción que nosotros reclamamos como por derecho soberano, por Chile, por Argentina y el gran problema, el Reino Unido, otra vez. ¿Sí? Esto también va a requerir de otra clase particular, la Antártida, pero quiero decirles algunas cosas. Atención con la desinversión en las bases antárticas, así como en el abandono de proyectos internacionales de investigación. No todo es una planilla Excel, estimados amigos. Hay cosas que requieren inversión, que algunos la consideran gasto. No es un gasto, es una inversión. Esto debilita la capacidad del control geopolítico. Si nosotros debilitamos, yo he presenciado en gobiernos anteriores, en algún gobierno anterior, un secretario general
que decía, ¿y para qué estamos en la Antártida? ¿No podemos tercerizarlo? ¿No se lo está contando alguien que no lo escucha? ¿Lo escuché yo? ¿No es más barato tercerizar? No, señor, hay cosas que no se tercerizan. Y en el año 2047, bajo el amparo del Tratado Antártico, se puede volver a discutir en cualquier momento los reclamos de soberanía. Y hay una cuestión que yo dividí en etapas. Para mí, las etapas de ocupación y dominio de la Argentina sobre la Antártida tuvieron 4 etapas. Y los otros también, los otros países. La primera etapa consistió en dotarse de la capacidad logística para llegar hasta las costas del continente blanco. En 1904 no todos podían llegar al continente blanco. Desde 1904 hasta ahora, la Argentina se dotó de la capacidad logística para llegar hasta las costas del continente blanco y luego para mantener instalaciones permanentes. Esto le costó sangre, sudor y lágrimas a muchos compatriotas y le sigue costando. Primera etapa. Que algunos están todavía en algunos países en esa primera etapa. Nosotros ya la pasamos. La segunda etapa fue la conquista. Permanecer en las bases que facilitaban sostener la territorialidad de los países interesados. Hay que mantener las bases logísticamente todo el año en ese clima inhóspito y difícil. La tercera etapa que se acaba de cerrar, a mi entender, fue la de afirmación soberana y del conocimiento científico y de los datos propios. Tenemos ya la suficiente expertise en esto, la Argentina, gracias a Dios, y le da un enorme despliegue de proyectos científicos y de cuidado ambiental y un respeto y un talante ante el mundo a la Argentina. En este contexto, el Reino Unido de Gran Bretaña también dio un impulso en este momento, se dio cuenta, como se dio cuenta después de 1904, en 1908, ellos hicieron truco, quiero retruco, y abrieron la base ellos, 4 años después. Dijeron, no podemos dejar a los argentinos ahí. 4 años después, desde Malvinas, ocuparon la Antártida. Ahora están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se está abriendo, estimados en el mundo, la 4ª etapa, para mí, que la tenemos en la puerta, que la 4ª etapa es la explotación de los recursos, que es lo que dije en la primera placa. En un mundo que está clamando por recursos alimentarios, naturales, de todo tipo, y desde ese momento Gran Bretaña incrementó la prospectiva petrolera y concede licencias de explotación petrolera, jugando en el límite de lo admisible. Muy bien, estos son los 4 espacios geopolíticos y a grandes rasgos son los grandes problemas que tenemos y que tenemos que observar. Ya les digo, cada uno de estos espacios geopolíticos requiere de 4 especialistas, por lo menos, para que lo profundicemos. Quise hoy solo dar un pantallazo. En la actualidad sufre nuestro país además directamente de la gran carga que lo tiene amordazado, atontado, que es la deuda. ¿Sí? Los países de América del Sur están endeudados y por eso están dependientes. Pero hay un momento que no debemos olvidar, que como digo siempre salió a la luz en 1982, que nos mostró que había una manera de hacerle frente al poder hegemónico. Había una manera, quizá no nos fue como hubiésemos querido, pero dimos un testimonio. Las organizaciones no gubernamentales y el enemigo siempre es el mismo. Como pongo ahí en ese ejemplo, los uniformes de la infantería británica. El uniforme cambia bastante, desde 1767 que enfrentó Pedro de Ceballos, Liniers, Rosas, Malvinas. El uniforme cambia bastante, los métodos cambian un poco, pero las ganas de piratear son siempre las mismas. Y es el mismo enemigo. Acá está el escenario, lo llamo Atlántico Sur, escenario del conflicto. Los que me digan que no hay hipótesis de conflicto, que escuchen esto que les voy a decir ahora. En principio,
hay un collar de perlas que baja desde Gibraltar. Esto es una banderita británica que fue utilizada durante Malvinas y es la apoyatura logística para llegar de Gran Bretaña a las Islas Malvinas y de ahí proyectar su poder hacia la Antártida. Todas estas son posesiones británicas, actuales. Todas. El Atlántico Sur se lo intuye en el espacio del mar, alejado de los grandes centros de poder mundial, donde reinaría, dicen, y nos venden cierta calma. Con el Ara San Juan vimos que no había tal calma. Todos habían monitoreado el Atlántico Sur, perfectamente. Cosa que no es así, teniendo en cuenta aspectos estratégicos que hacen que este océano sea el paso alternativo número 2, como el canal de Suez o el canal de Panamá. Esta es otra cuestión por la cual los ingleses están ahí. Si se cruza un barco en el canal de Panamá no pasa nadie. Se cruza un transportador de containers, como pasó en Suez hace poco, no cruza nadie más. Y la única vía vuelve a ser la vía de Magallanes o Gaboto. Volver a dar la vuelta por el Atlántico Sur. Eso lo saben los ingleses y algunos de los políticos argentinos no lo saben. Esto, más la biodiversidad, más los recursos naturales, hacen de este lugar, como lo llamo yo, escenario estratégico del conflicto. El conflicto existe, no podemos negarlo. Y ahora se los voy a refrendar. Los actores que están en este escenario del conflicto son Gran Bretaña, primero, como hegemón del Atlántico Sur, hegemón el que gobierna el Atlántico Sur. Sí, así es, aunque no les guste. Estados Unidos, Brasil, la Argentina, Chile, Sudáfrica y en menor medida, pero no desaparecido, China, Rusia y algunas organizaciones o empresas no gubernamentales transnacionales que operan en el Atlántico Sur. Todo esto está en el Atlántico Sur. No se puede obviar, aunque no se desarrolle en esta oportunidad, el Uruguay, por su trascendencia en la Cuenca del Plata, su incorporación a la ruta de la seda, en un acuerdo firmado por China en forma autónoma, sin el Mercosur. Y por último, el doble estándar que Uruguay siempre tiene con respecto a Malvinas. Siempre ha tenido. No hago juicio de valor, soy objetivo. Donde presta su apoyo desde el puerto de Montevideo a Gran Bretaña. Primer actor, el Reino Unido de Gran Bretaña. Es el hegemón del Atlántico Sur. Dispone de bases, dispone de la base militar más importante en toda América del Sur. La base militar de Mont Pleasant o de Monte Agradable es más grande que Campo de Mayo. Tiene pista de aterrizaje, aviones de combate que nosotros no tenemos, caza bombardero, barcos, 2.500 hombres de dotación. Y el collar de perlas que le digo yo, que va desde Ascensión, Santa Elena, Titán de Cuña, Georgia, Sandwich e Islas Malvinas, con su entramado de control y proyección de poder. Y desde acá quiere controlar la puerta de entrada a la Antártida, que nosotros debemos impedir. Estados Unidos, el otro actor, a través del Comando Sur, representado hace poquito con la visita de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos a Tierra del Fuego. Porque olieron la posibilidad de que pudiéramos hacer un acuerdo con China, que no, tampoco era nada del otro mundo. Entonces, también, Brasil desde hace años ha venido desarrollando una política marítima definida por ellos como la Amazonia Azul, a través del desarrollo económico en el mar, fundamentalmente recursos petrolíferos. El recurso offshore de Brasil es muy importante. Pero geopolíticamente su movida más importante fue la de establecer importantes vínculos políticos, militares y económicos a través de sus grandes transnacionales, Odebrecht, Vale, Petrobras, en los países africanos de la otra costa, de habla portuguesa. Ellos sí entienden lo que es
unir, que la lengua los une. Otro actor importante es Chile. Sobre el Atlántico Sur mantiene el control sobre los pasos bioceánicos, fundamentalmente su proyección antártica fundada en una política muy seria, como la nuestra, de presencia y apoyo a la infraestructura y logística a toda actividad antártica, como dicen ellos, sin restricciones. Otro actor, Sudáfrica. Sus intereses están basados en el control del paso de Buena Esperanza. La Argentina, que lamentablemente le ha dado la espalda al mar, no ha desarrollado una política marítima, en los últimos años ha perdido su capacidad de poder naval. No construye poder en el Atlántico Sur, sin que nadie se lo impida. La construcción de poder a veces es impedida y otras veces no. Para modificar el escenario y sustentar su soberanía atlántica. Sin uso, control y dominio del mar, no habrá Argentina bincontinental. Es una realidad. No soy marino, espero que los marinos me aplaudan por esto que digo, pero es una realidad. Miren, los actores estratégicos se definen por la capacidad y la voluntad de alcanzar sus objetivos estratégicos. A mí, el agregado militar inglés me dijo, en Berlín, cuando yo era agregado militar argentino, me dijo, mirá, conversando en un cóctel, ustedes en el 82 tuvieron la capacidad y la voluntad de ir a Malvinas. Es verdad, tuvimos la flota, tuvimos los soldados y tuvimos la voluntad. Me dice, la capacidad, la voluntad nosotros no la manejamos. Yo lo miré, no le dije nada, pero digo, si conocía a los políticos argentinos, la voluntad no la manejamos, bueno, te la concedo. Y el tipo me miró y me dijo, pero yo te voy a asegurar que la capacidad ustedes no la van a tener nunca más. ¿Qué significa? La capacidad no la van a tener nunca más. Nunca más van a tener barcos, nunca más van a tener submarinos, nunca van a tener aviones. Y lo vengo observando en 40 años de vida militar, donde se nos ha impedido sistemáticamente poseer las capacidades correspondientes. Se nos ha impedido por ayudas internas y externas, porque en esto del coloniaje siempre está el cipayo y está el que fuerza desde afuera. Pero debemos volver a ser un actor estratégico, teniendo la capacidad y la voluntad de querer hacerlo. La importancia de las Malvinas, central, la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, primero por los 649 muertos que dejaron su vida allá en el Atlántico Sur. Segundo, el territorio ocupado por Inglaterra, ellos lo saben, es una punta de lanza que va hacia la Antártida. Tercero, las Malvinas y la Antártida son un solo escenario de conflicto. Y siempre digo que la guerra del 82 será estudiada por nuestros hijos o nuestros nietos como la primera guerra por la Antártida, por la posesión de la Antártida. No nos dejemos engañar por los chicos de la guerra, por el general trasnochado, todas esas son pamplinas que dicen algunos que se creen propia tropa y engañan a la gente. No nos dejemos engañar. Miremos el norte claramente. Y ahí hay que buscar la alianza con Iberoamérica. Es una propuesta. Los países que siempre nos apoyaron, que siempre votaron a favor, que siempre pusieron, algunos más que otros, algunos pusieron aviones, como el Perú, al cual debemos estar siempre agradecidos. Es de bien nacido ser agradecido. Y algunos dirigentes los traicionaron en su guerra con el Ecuador. Es inadmisible. Y estas cosas se callan. Las Malvinas, como dice el brigadier García Puebla, fue la última carga de la caballería hispano-católica contra el nuevo orden mundial. Y hoy lo asevero y lo comparto. El Atlántico Sur, como digo, es escenario del conflicto, por lo que dije antes. Es el paso de océano a océano. Allí está instalada la base de Montplaisant, la base militar más importante, que es ofensivamente ofensiva. No podemos nosotros
ir a políticas de disuasión, ni a políticas que nos lleven a ser parte de la OTAN, ni nada por el estilo, mientras tanto esto no tenga un gesto del otro lado. Yo no me puedo llamar miembro de la OTAN teniendo como jefe de la OTAN al Reino Unido de Gran Bretaña, que no concede nada a cambio. No cumple con las resoluciones de las Naciones Unidas de sentarse a negociar. Y en la vida militar o en la vida estratégica uno puede decir, uno puede ser objeto o sujeto estratégico. Nosotros tenemos que decidir, por eso puse ser o no ser. Objeto es toda persona, cosa, ente con carácter material o inanimado a la que se dirige una acción o fin. ¿Vamos a ser objetos? ¿Vamos a ser inanimados o vamos a ser sujetos? Que hacen referencia a un ser que es creador, es el actor. Para mí, hace varios años que somos objeto. ¿Sí? El actor estratégico, como dije, siempre tenemos que volver a recuperar nuestra capacidad y nuestra voluntad. Pero se hace sabiendo, primero, en el estado de situación en que estamos. En el norte, las explotaciones del litio y los demás minerales expoliadas por empresas de las cuales no obtenemos ni siquiera el 3% de las regalías. Una base aeroespacial, se habla de la base china, pero la base aeroespacial de la Unión Europea, que está ubicada en la región de Cuyo, nadie habla. Los chinos se espían y los otros no nos espían. La base china. El radar inglés de la empresa Leolab en Tierra del Fuego, que controla el tráfico marítimo de la República Argentina y de todo el mundo que se mueva por el Atlántico Sur. ¿Y nosotros? Bien, gracias. La cuenca, entregada a poderes internacionales, entre ellos el Estado norteamericano. La base de Montplazán en Malvinas. La entrega posible del puerto de Ushuaia o de los puertos de Ushuaia a potencias extranjeras. La expoliación por verdaderas ciudades andantes en la noche, ahí están los pesqueros, en la línea de la milla 201. Y las apetencias de Gran Bretaña y Chile superpuestas a nuestra Antártida. Creo que estamos en una situación, por lo menos, para hablar de esto. Por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa. Obtener la victoria. Sus fuerzas armadas, para que ustedes sepan, están representadas por la piedra o metal que constituye la punta de la flecha. Pero el resto de esta, de la cuerda, el arco, el hombre, son la nación toda que debe estar detrás del esfuerzo bélico. ¿Sí? Son la máxima expresión de su energía y de su poderío. El rol de las Fuerzas Armadas está definido en la Ley de Defensa Nacional, que tiene básicamente dos cuestiones: atender a todo lo que sea las agresiones de origen externo, y tiene dos palabras: la disuasión y la acción. Son dos aspectos importantes. La acción, cuando llega a ser efectivo, como fue en Malvinas, el choque armado contra otra voluntad. Y la disuasión es todo lo que pasó antes de Malvinas. La Argentina fue disuasiva, podemos decir, desde 1898 en adelante hasta 1982. Porque la disuasión, que es lo que tenemos que hacer, es tener un buen seguro, es el proceso que se ejerce mediante la capacidad, la credibilidad y la comunicación. Es decir, hacerle creer a los otros y que los demás piensen que puedo hacer daño si me hace algo, tener la capacidad de hacerlo, que me crean además que puedo hacer daño y digo que puedo hacer daño, o sea, lo vocifero, digo, guarda que yo soy picante. ¿Sí? Entonces, ayer lo decíamos en la clase de geopolítica en mi casa: si yo quiero ser disuasivo, tengo un jardín adelante y otro jardín atrás. ¿Sí?
pongo la reja, pero la reja no alcanza. Entonces me compro 2 perros Doberman, bien grandotes, ¿sí? Y los dejo suelto a la noche. Entonces, la gente, le dejo uno en el patio de adelante y otro en el patio de atrás. Y salgo a pasear con los 2 perritos por el barrio. Y me hago el grande. Y doy vuelta con el perro. O sea, estoy comunicando que tengo el asunto. ¿Querés entrar? Pueden entrar, seguramente. Pero el Doberman lo va a morder. Eso es la disuasión. Y eso es lo que la Argentina no está haciendo. La disuasión prepara para la paz, no prepara para la guerra. Las Fuerzas Armadas de un Estado moderno se basan en 3 conceptos básicos. Fueron creadas para desempeñar una tarea que la sociedad les ha asignado desde su origen. Desde su origen, las Fuerzas Armadas de 1806 en adelante o antes tienen su finalidad, han sido creadas para algo. Posteriormente se le da un marco constitucional. El Estado le ha conferido un marco reglamentario y legal que está escrito en Argentina, existe, no es un invento nuestro. Y por último, para que el triángulo funcione, hay que dotarlo de la capacidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted quiere tener capacidad de disuasión submarina, tiene que tener, porque es la función que por naturaleza el Estado le ha dado, no es que Gabriel Camilli se le ocurrió tener disuasión submarina, el Estado y las leyes del Estado me lo han dado, por lo tanto tiene que dotarla de la capacidad necesaria, no puede negarle. Y toda otra capacidad que le asigne el Estado tiene que crearlo legalmente primero y darle la capacidad. Entonces, si me quieren distraer con otras funciones, que no son la principal, hay que pasar por este triángulo. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Cuáles son las urgencias geopolíticas argentinas? Consolidar la integración territorial de los espacios terrestres a través de la adecuada vinculación multimodal. O sea, estamos incomunicados. Hemos matado el tren, el ferrocarril, las vías navegables. Consolidar la integración territorial a través del control del espacio. Si no tengo los perros, cualquiera entra a mi casa. ¿Está claro? Consolidar la integración territorial a través del control del espacio aéreo. La Argentina es un colador. Desarrollar una estrategia de ciberdefensa, porque también hoy los dominios se han integrado. Imagínense un ciberataque en la Argentina de hoy a la planta de agua de la ciudad de Buenos Aires. Que ataquen la computadora que alimenta el cloro que le ponen a las piletas. Estoy diciendo algo sencillo. Estamos regalados. Desarrollar una estrategia de uso del espacio ultraterrestre que, gracias a Dios, y no debemos permitir que se acabe, como una de esas cosas milagros que tiene la Argentina misteriosa, estamos en el concierto de los 10 países que fabricamos satélites, en el INVAP y en el ARSAT. Tenemos capacidad atómica, teníamos capacidad y tenemos capacidad de cohetes. Son cosas que no todos los países, le digo, hay 10 países que fabrican satélites. Por eso que la planilla Excel no nos mate, no nos confundan. Construir la conciencia nacional, como pusimos carteles en toda la Argentina que dice las Malvinas son argentinas, bueno, en todos los colegios, en todas las clases, en todos los lugares se debe proyectar el mapa bicontinental para crear conciencia nacional de la bicontinentalidad. Y es necesario encaminar de alguna manera, como sea, es un objetivo de política de Estado, resolver el conflicto por Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Tenemos ideas. Desde distintos organismos que nos estamos reuniendo, el EBAN, Centro para la Reconquista, el Instituto de Filosofía Práctica, distintos lugares de sentir patriótico, tenemos ideas. Voy a dejar algunas cosas que se pueden hacer. Por lo pronto, la existencia de un acuerdo en el Heartland de Iberoamérica, de Sudamérica. Este es el Heartland sudamericano, donde está el corazón de Sudamérica. Un simple acuerdo, ¿sí?, para vertebrar esta unidad sudamericana, el dominio del espacio territorial y acuerdos y convenios entre los países de distinto tipo.
antes de hacer acuerdo con otros. Esto se puede hacer, debemos hacerlo. Si es necesario crear la OTAS, ¿por qué tienen la OTAN y yo no puedo tener la OTAS de las dos orillas? Con Sudáfrica, con Brasil, etcétera, etcétera. Nosotros nos negamos la posibilidad de tener la OTAS. Organización del Atlántico Sur, ¿por qué no? Contrarrestar la presencia del AUKUS en Sudamérica. Estas son algunas de las ideas que podemos llevar a la práctica, y con estas cuestiones cierro acá una exposición que quiso ser un disparador de ideas, un disparador de cosas. Pero antes de pasar al café y a las preguntas, quiero leerles unos párrafos del padre Castellani, que nos hablaba hace muchos años, antes de morir, en distintos momentos de su vida, sobre pensar y sentir la Argentina, que es a lo que nos llamamos definitivamente. En gran medida el padre Castellani le atribuye los males a los dirigentes del liberalismo, porque cayeron, esto textual de Castellani, escrito en 1969 en la revista Jauja. Cayeron en la tentación que ahora llaman progresismo, o sea, de vender el alma al diablo y las riquezas del país a los malditos, a cambio de un aparatoso progreso técnico, al cual pagamos escandalosamente caro y no conseguimos entero, pues todavía estamos subdesarrollados según ellos nos decían en cara. Jauja, 1969. El fundamento de que una nación rica y con sobradas condiciones, como la Argentina, de convertirse en potencia hubiese aceptado tan indigno vasallaje, o sea, la capitulación política y el expolio de la riqueza nacional, para Castellani estaba directamente ligado a la colonización espiritual del país. Sí, si caímos en redes de foráneos mercaderes, dice Castellani, fue porque primero escuchamos silbos de foráneos masones, y el miasma o el olor putrefacto, sutil de la herejía, había contaminado entre nosotros los intelectos. El liberalismo, antes de ser un mal sistema político, un mal método económico, es una mala ideología, es una herejía, es la región de la estratosfera donde combaten invisiblemente los espíritus. Esto está escrito por Castellani en la crítica literaria. Por lo tanto, la Argentina no será del todo independiente mientras no sepa pensar sola. Y esto lo escribió Castellani en la Reforma de la Enseñanza. Hemos sido parte de la colonización intelectual. Y esto no se puede permitir, porque cierro con Castellani, porque él nos enseñaba: amar a la patria es el amor primero, y es el amor postrero después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya es un solo amor, ya no son dos. Muchas gracias. Los invito a tomar un café, 10 minutos, y nos volvemos a juntar para tener un intercambio con tan brillante expositor que hemos tenido. Un rato, la idea es que también estas charlas, las sucesivas que vamos haciendo, también sirvan para socializar con otros patriotas, ¿sí? La idea esta del café, que no solamente nos alimentemos intelectualmente, sino que también el hecho de compartir con personas que son patriotas hace muy bien al alma. Por eso quizá extendimos esto un poco más, pero nos quisimos dar este gusto. Así que esto queda abierto a las preguntas. Yo les pido que si tienen que introducir una pregunta lo hagan, pero brevemente. Así que los escucho las inquietudes que ustedes tengan. Marcelo. Adelante. Trato de sintetizar un poco muy subjetivamente algo que yo analizo de la realidad actual. Yo creo que estamos en un momento donde hay que vender la patria por la izquierda o por la derecha, y que entre una y otra es mejor y preferible vender la patria por la derecha. Frente a todo eso está todo lo que usted proyectó, que es lo correcto, que es el deber ser, lo que todos anhelamos, que tenemos sentimiento patriótico. Pero ¿qué pasa? Para llegar a eso hay que tener el poder
¿Qué poder? El poder del enemigo está en el dinero, en la usura. Y si nosotros no reventamos la usura, nunca vamos a poder luchar ni contra Inglaterra ni con nadie. Y si eso no se puede hacer, hay que hablar clarito, no se puede. Y si no, y si se puede, ¿cómo se hace? Entonces, a eso es mi pregunta. Si estoy exagerando demasiado. No, evidentemente el enemigo personalizado puede ser el Estado. Carl Smith habla de la relación amigo y enemigo como elemento básico para la distinción política. La distinción política para Carl Smith es amigo-enemigo. En el nivel geopolítico esa distinción es alianza o enfrentamiento. ¿Sí? Alianzas o enfrentamiento. Es verdad que el poder internacional del dinero, como ya lo decía Pío XII, es el gran mal de los tiempos. Una de las cuestiones que yo mencioné es salir de la encerrona de la deuda externa argentina que nos tiene acorralados. Para eso es una clase de estas que digo yo subsidiarias, donde hay gente que lo ha estudiado y lo ha tratado. No se trata entre los economistas que están en la tele o en los medios, ni lo nombran, ¿sí? Pero sí tenemos estudiosos de este problema. El problema, básicamente, de lo que yo aprendo de estos estudiosos, que vamos a hacer una reunión si ustedes quieren, es no decir que no vamos a pagar. Vamos a pagar, pero vamos a estudiar qué cosa vamos a pagar. Porque mucho de esa deuda es una deuda ilegítima. Casualmente estamos cumpliendo los 200 años del primer empréstito argentino, que fue en 1824. Se cumplen 200 años del primer empréstito que lo terminamos de pagar a principios del siglo XX. ¿Sí? De una manera usuaria y adquirido, ilegítimamente. El dinero no se usó para lo que fue contraído, ese empréstito de Baring Brothers. Y esa historia se repite. Pero es muy difícil y muy duro lo que digo, pero siempre sucede por el actor externo y los actores internos que conceden a esa realidad. Mientras nosotros no sinceremos esa realidad histórico-política, vamos a seguir en esta situación. Así que más o menos eso es lo que puedo decir. Por favor. Ya le dije, excelente, me pareció su exposición, Gabriel. Gracias, doctor. Y lo que acaba de decir ahora al final acorta mucho lo que yo quería finalmente plantear en una pregunta, ¿no? Esto le ha pasado a Argentina y le sigue pasando, si efectivamente digo así, no porque estamos permanentemente distraídos, porque no entendemos lo que pasa o somos holgazanes. No, esto ha sido un plan que lleva muchos años de ejecución, que ha tenido autores fuera de las fronteras y quienes lo han adoptado como plan propio internamente. Si quieren, traidores que ha habido, ¿no? Estamos llenos de ellos, muchos de ellos han estado en el gobierno. En los últimos años, esta es la democracia de la que tantos hablan, ¿no? Se ha agravado mucho más el problema. Estos problemas que hacen, ¿no? Esto se puede discutir, precisar, pero es un tópico en el que hay que insistir. Esta complicidad para entregar una vocación, en fin, se entiende. La pregunta, es algo que me llamó la atención, que quisiera hacer. Usted lo mencionó muy al principio, pero en una frase así, tocó ese tema, pero no lo vi incluido luego en los tópicos que usted fue marcando una saltada. Y es el tema de la cuestión poblacional, ¿no? La que se llama crisis poblacional. Y es un tema hoy, no solamente en Argentina, ¿no? Es un tema casi mundial, se puede decir. Hasta China
está disminuyendo de un modo alarmante para los chinos, quizás para nosotros no, su población. Es la consecuencia de la política de Mao Zedong, de control de la natalidad, que hoy las mujeres chinas están en una tasa negativa, ¿no? China está disminuyendo, pero muy rápido su población, y hoy se preocupan y no saben cómo revertirlo. En la Argentina ha ocurrido algo parecido, está ocurriendo y sigue ocurriendo. Y esto es consecuencia clarísima, no de imposiciones por la fuerza, sino del cambio cultural que entre otros se le ha impuesto a la Argentina. Allá hay estudios bastante serios, estamos trabajando en ello, en el programa que yo estoy ejecutando, esto de la crisis de la población, y los datos que hay son alarmantes para la Argentina, alarmantes. Así que es evidente que hay también en este asunto una acción que viene de afuera de la Argentina, y que se consideraría uno de los últimos manotazos que deben darse para que la Argentina ya no tenga el rescate posible. Sí. No haber, y es lo que explica los espacios vacíos. Lo vacío. Ahí hablé del porcentaje. Exactamente. Es un porcentaje angustioso, ¿no? Así que quería simplemente resaltar eso. Estamos en una crisis poblacional muy grave en la Argentina. Totalmente. Ya. Si usted me permite, hay dos cosas. No tengo más nada. Dos cosas referidas a las dos cosas que usted dijo, las voy a sintetizar. Ayer también hablábamos en la diplomatura de análisis estratégico de la colonización que hemos sufrido. No es solamente una colonización física y financiera. Hay un autor norteamericano que se llama Joseph Nye, ¿sí?, que habla de la colonización cultural. Lo pueden buscar. Particularmente desde los Estados Unidos o algunos otros polos de poder han influido en la cultura. No solamente Gramsci influyó en la cultura, sino que nos han exportado un estilo de vida al que yo llamo con Augusto del Noche la sociedad opulenta. Se ha vendido en la película de Hollywood, se ha vendido la familia de un hijo, se ha vendido el auto, la marca, el McDonald's, ¿sí? No solamente se ha vendido un modo de vida, ¿sí?, hedonista, lejano de los valores autóctonos, la forma de vestir, ¿sí? Con grata alegría veo que jóvenes, mis hijos y otros, usan ropa más autóctona y rescatan las peñas antes que los boliches bailables de pestilencia conocida. Es un sentimiento normal entre jóvenes, como acá tengo, de ir a las peñas, volver a la música. Todo eso tiene que ver con la colonización cultural que nos han vendido, pero también a veces nosotros somos duros con los que fueron a estudiar a Harvard, o los que fueron a... Todos tienen una maestría en el exterior, de los que valen la pena, y se los ve en la televisión, y son economistas famosos. Pero han sido, en forma no intencional de ellos, han sido colonizados culturalmente en las universidades de Yale, Harvard, Georgetown, etcétera, etcétera. Entonces van allá, pagan fortuna, vienen con el magíster y después quieren aplicar eso que aprendieron sanamente y que muchos de nuestros hijos a lo mejor los queremos mandar a estudiar a esos lugares, y vienen con la colonización mental. Y después son ministros de educación, ministros de economía, de los cuales tuvimos abundantemente, y cuanto más Harvard y cuanto más títulos te tiras sobre la mesa, más me pone nervioso, me preocupa. Porque no es que el hombre sea malo y se ha convertido en un cipayo, ha sido colonizado intelectualmente. Y de algo de esto puedo decir también
con los militares que van a estudiar afuera. Desde la década del 70 en adelante, ir a la Escuela de las Américas o ir a distintos lugares y ahora, los post-Malvinas, vienen con un libreto. Ustedes saben que he sido 4 años director de la Escuela de Guerra. Vienen esos jóvenes con un libreto que nosotros les mandamos a estudiar y después lo quieren aplicar acá, con doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de la Argentina, con doctrinas empleadas para campos de combate de Europa de la Segunda Guerra Mundial o de Afganistán últimamente o de Colombia. Entonces nos exportan culturalmente. Entonces eso también hay que analizarlo, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de vida hedonista, no tener hijos, que impacta en la poblacional, y el cipallaje o la entrega. A lo mejor algunos son cipayos de corazón, ¿no? Y de mente y alma, pero otros no le agreguemos a todos esa, ¿me entienden lo que quiero decir? No a todos esa categoría, ¿sí? Entonces fijémonos dónde mandamos a estudiar, qué le mandamos a estudiar, para qué lo mandamos a estudiar. Yo lo mando al teniente de Estados Unidos y viene con la doctrina Rambo, y después le digo, acá vení, acá mira, tenés el FAL, flaco, acá están los 4 morochos que son tus soldados, y eso produce una dicotomía, ¿me comprende? Lo estoy llevando del plano militar al plano de la economía, al plano de las finanzas. Entonces ahí hay para mí una pequeña explicación de qué sucede. Y antes de pasar a otra pregunta, y agrego, ¿no? Tenemos varias preguntas, pero va acá el primero, a lo que agregamos, discúlpenme que no pueda con mi genio, ¿no? La ingeniería social a través del aborto, claro, que no solamente es una perversidad en sí misma, digamos, que indigna el alma, indigna a Dios, sino que además influye notablemente en lo que usted dijo. Tu pregunta, por favor. ¿Quién me pregunta? Buenas noches a todos. Miguel Ángel Niño de González Catán, Partido de la Matanza, donde necesitamos de todo. Ahora, me quiero ir con la aprobación de ustedes, algo práctico. El mapa bicontinental, estoy seguro que sale menos que un paquete de cigarrillos. Entonces usted, coronel mayor, nombró 3 o 4 instituciones que están trabajando en conjunto. Nos agregaríamos nosotros para por lo menos repartir en los consejos escolares, empezar por ahí, con la excusa de repartir el mapa bicontinental, que en las escuelas no hay muy poco, ir dejándole también una charla, una exposición, convenir algo. Me quiero ir con esa idea. Los discursos son muy buenos son. Las ideas son muy buenas, pero para que las ideas se plasmen se necesita una fuerza práctica. Y nosotros acá tenemos que hacer eso. Muchas gracias. Y lo hablamos. Muy bien. Ministro, por favor. Sí, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecerle, coronel, por su interesante exposición, la claridad y los cuadros que nos ha mostrado. Pero quería hacer una pregunta que tiene que ver con que usted mencionó la guerra ruso-ucraniana. Sí. Ahí se produjo algo que tácticamente es fundamental, un cambio rotundo, que son los drones, sobre todo los drones kamikaze, los drones de $500, no los drones super que aguantan miles de kilómetros. ¿No? Hay una decisión estratégica, ¿le parece a usted? Argentina debería empezar a ocuparse del tema drones tipo kamikaze. No tenemos una industria de drones todavía. Y esto es fácil, lo demostró Ucrania. Los compran en kits, los arman y han desarrollado drones propios. Y a nivel táctico, ahora tienen drones que tiran termitas, para los que no sepan lo que es, termitas tipo fósforo, sobre las trincheras rusas. Lo cual tengo alguna duda si es legítimo según Ginebra, pero bueno. Pero no, le contesto. Nosotros, yo particularmente me retiré en febrero del
el 22 y el 24 de febrero empezó la operación militar especial. Y empecé a escribir un primer artículo azorado ante las cosas que leía, de tipos que opinaban de COVID, y al otro día opinaban del incendio en Corrientes que estaba sucediendo, y al otro día él mismo opinaba de la guerra. Digo, no, bueno, por lo menos alguno acá, algún 4 años director de la Escuela de Guerra, algo tengo que decir. Y ensayé un primer artículo en la prensa, y es el día de hoy que, bueno, hace 2 años y pico que toda la semana sale un artículo. Y entre ellos toco cuestiones, pero no lo hago como una cuestión filantrópica, sino que el estudio de esta guerra, que es un laboratorio, que están ahí, es para los fines del interés nacional. Y entre las cosas que se pueden hacer, que la Argentina, como le dije, tiene un desarrollo satelital que no debe, bajo ningún punto de vista, suspender, la energía atómica que no debe suspender, una capacidad radarística que no debe suspender, una capacidad de proyección de un cohete que lo suspendimos de mala manera, el misil Cóndor. Lo mismo tenemos que hacer con los drones. Tenemos que hacer con los drones y con otros ingenios militares que la Argentina sobradamente tiene capacidad técnica, industrial y materia gris para hacerlo. Se ha convertido en una potencia en drones, sin hacer juicio de valor, Irán. El dron que le compra Rusia mismo a Irán. Por lo tanto, la Argentina es una potencia equivalente en características a Irán, ¿sí? En muchas cosas, población, somos bastante otra religión, otra cultura, pero es una industria que estratégicamente y tácticamente es fácil de realizar y le puede dar trabajo a la pequeña y mediana empresa, porque uno fabrica el ala, el otro fabrica la rueda, el otro fabrica el explosivo, y lo puede hacer usted, y como lo hace Irán, en el galpón de su casa hacen la rueda, en la de Viño hacen el ala, y en un lugar se ensambla, secreto. ¿Se entiende? Entonces, si hay acá, lo que hemos perdido es la voluntad de ser. La voluntad de ser. Nadie le impide que fabrique drones. ¿Tenemos la voluntad de ser? ¿O le estamos regalando ahora fabricaciones militares a potencias extranjeras? Eso nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. Por eso estos artículos, en distintos aspectos, y entre ellos los drones, señalan hacia dónde hay que ir. Estamos mirando dónde está yendo el mundo. No es imposible para nosotros fabricarlo. Como cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que éramos uno de los 10 o 15 países que fabricábamos respiradores artificiales. Eso se da cuenta uno cuando tiene la crisis encima. Pero con una planificación estratégica ya se puede estar viendo esto. Sí, Arvaldo. Perdón, hay varias preguntas. Les pido que sean breves porque por una necesidad de este lugar nos quedarían como mucho 15 minutos. Tampoco tenemos que abusar tanto, así que les pido que sean breves, por favor. Buenas tardes, Carlos López Sanabria. Bueno, muchas gracias, Coronel Mayor, muy buena la exposición. Felicitaciones a los organizadores. Teniendo en cuenta lo que se dijo de la cuestión cultural y de la crisis, digamos, del estado de situación real de la Argentina, desde su expertise, digamos, desde su conocimiento, ¿cuál sería el núcleo, el centro neurálgico o el núcleo sobre el cual tendría que empezarse a trabajar para abordar estos desafíos geopolíticos, ya sea lo cultural o esa vía hispánica, pero ¿usted cuál sería el centro neurálgico para empezar a trabajar esta cuestión para... Hay que pensar estratégicamente la Argentina, hay que planificar, sentarse a pensar, porque donde uno toca el sector económico impacta en el sector educativo. El sector, no es, yo lo dije, acá hay que sentarse a volver a hacer un plan, ¿sí? Un plan, sentarse, las mejores inteligencias. Yo tomaría, no sé, el hotel de la Falda del IOSE y encerraría por 20 días, así se hizo, así lo hizo Italia. Italia, en los años 90, también venía a los tumbos, si hay algún país que nos parecemos es a Italia,
discúlpeme, soy tan... encerró a sus mejores intelectuales y dijo, ¿qué es Italia? ¿Italia es la industria masiva de autos? No. La industria masiva de autos es Estados Unidos, China, Japón. Nosotros somos el auto de estilo. Vean un ejemplo. Pensó, ¿qué es Italia? ¿Vamos a competirle a Estados Unidos con la Ford o la Chevrolet? ¿O le vamos a competir con el Lamborghini, con la Ferrari? ¿Qué es Italia? El arte, la belleza, Dolce & Gabbana, ¿sí? Todas las grandes marcas. Entonces yo creo que la Argentina necesita eso. Primero, estamos buscando un poco eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro ethos? ¿Quiénes somos? Tenemos que pensar eso. Juntar las mejores inteligencias, desapasionarnos de ideologismo. La consigna no tiene que ser de izquierda o derecha, arriba o abajo. Tiene que ser patriota o apátrida. Esa es la consigna. ¿Sí? Dejar de mirarnos con la mentalidad de la anteojera de la década del 70. Es un grave problema. Hagamos un ejemplo sanmartiniano, que se negó a volver a la patria con tal de no desenvainar su espada en contra de otro argentino. Estas son las ideas que yo creo que pondría en práctica. Llamaría a las mejores inteligencias y casi compulsivamente los encerraría en un lugar hasta que salgan con una idea como la gente. ¿Se entiende la respuesta? Sí. Sí, ¿qué tal? Sí, mi pregunta, Gabriel, es la siguiente. Teniendo en cuenta, ¿no? Si se puede decir, que el eje del mapa, así como lo veo yo, ¿no? Son tres países: Israel, Estados Unidos, Inglaterra. Rompemos con ese trípode. ¿Cómo procedemos? O sea, vamos, por ejemplo, hacia el BRICS, vamos hacia el Mercosur. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé, me decís, bueno, ahora este año estamos con Trump. ¿Qué pasa? Gana y ¿qué pasa? Porque lo amenazaron, hubo una especie de falso atentado y de repente si no termina el mandato, ¿qué? Guerra civil. Y con Inglaterra, para mí acá. Inglaterra también está con una crisis muy grande ahora con el movimiento islámico. ¿Qué hacemos? Esperamos ahí, lo ponemos en stand-by, esperamos y cuando más avanza el Islam, ahí avanzamos nosotros. Yo lo que creo es muy personal. Nosotros, los países, tienen que meter en el foco de tres palabras que le van a dar la solución a todos los problemas. Nosotros tenemos que ser aliados con aquello que no atente contra nuestra soberanía nacional. Atenta contra nuestra soberanía nacional, fuera. Atenta contra el interés nacional, fuera. Atenta contra la autodeterminación, fuera. Son tres palabras. Sí, ser aliado de los Estados Unidos no atenta contra la autodeterminación o no se mete en mi autodeterminación. Si ser aliado de Inglaterra respeta mi soberanía y tranza con nuestra soberanía y arregla nuestros problemas de soberanía, vamos, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos que tener, a mi entender, humildemente, una etiqueta, ¿sí? Y etiquetarnos con parámetros. La Argentina no tiene nada que hacer en el conflicto del Medio Oriente, ni nada que hacer en el conflicto de Rusia-Ucrania. No tiene que ver con la soberanía, no tiene que ver con el interés nacional y no tiene que ver con la autodeterminación. Si ustedes ponen esas tres palabras, van a decir China sí, China no. ¿Me entendés la respuesta cuál es? Esa es. No tengo etiquetas. País que quiera negociar adecuadamente y vender el litio o lo que sea adecuadamente, no hay ningún problema. No hay anteojeras ideológicas. Las únicas son el interés nacional, la autodeterminación y la soberanía. Acuérdense, tres palabras. Yo le pongo a todos los problemas esas tres palabras. Caso concreto. Le entrego la cuenca Paraná-Paraguay a una empresa, al Estado norteamericano. ¿Atenta contra la soberanía? Aunque estén ustedes. ¿Atenta contra la autodeterminación? ¿Atenta contra el interés nacional? Entonces basta, no va. ¿Está bien? Adelante, por favor. Un problema de
Doctor Raúl. Sí, sí, sí. Pero no defiendo a todos, solo que somos trabajadores. Quiero decir que hace 50 años que no hay ley de los compañeros. 50 años. ¿50 años? 50. En 1900, salvo con la excepción Sí. de Malvinas, como esa parte de Malvinas. En 1974 el gobierno nacional sacó una ley de población de la Argentina para que en el año 2000 tuviéramos 50 millones de argentinos, no de senegaleses. Sí. No, primero. Segundo, en un mes después, y quizá ni un mes después, el entonces secretario de Estado americano o asesor, porque no me acuerdo si todavía seguía siendo secretario de Estado o era simplemente asesor, que pasaron los gobiernos y siguió hasta que se murió de 100 años, Henry Kissinger dijo textualmente: la ley poblacional de la Argentina va contra el interés de los Estados Unidos. Eso no es cierto, pero sí es cierto en cierta incensión mundial ideológica que hoy se llama globalización. Creo que ese es el enemigo permanente. Gran Bretaña, Estados Unidos, son ocasionales. Hay un poder que está por encima de ellos, y esto no es conspiranoico, porque conspiranoico son estupideces de los periodistas, son tonterías de periodistas. Es una realidad. Los gobiernos atroces que hemos tenido desde 76 hasta la fecha, incluso el 76, con la honrosa excepción de Malvinas, incluyo los gobiernos, como el gobierno Martínez de Oz, no del pobre Videla, no del pobre Videla que no da pena, no ahora de libros, sino cuando era presidente. Es decir, esos gobiernos han sido profunda y miserablemente antinacionales. Han trabajado y no han sacado leyes. No hay leyes que defiendan la soberanía. Es eso lo que quería decir, porque creo que es verdad. Perdón que no me llamo. No, está bien. Una pregunta. Está bien. Pregunta, por favor. Gracias. Me enteré por su disertación que la Unión Europea tiene una base en la región cuyana. Cuando me interiorice más le haré una pregunta sobre eso. Ahora la pregunta que le quiero hacer, un tema que lo he leído un poco, es ¿qué interés tendría el Reino Unido de armar una antena o un radar en Tierra del Fuego, sabiendo que hay 600 kilómetros de distancia y, como usted mostró en los mapas, el ámbito geopolítico, la geografía es de miles de kilómetros cuadrados lo que interesa? Entonces, yo me animaría a adelantar que hay más interés de alguna autoridad argentina en negociar la antena que interés del Reino Unido. Sí, acá me decían recién que ya el gobierno provincial vetó la... A través de la justicia. Ayer, a través de la justicia vetó. Lo que pasa es que la empresa es Leo Labs. Leo Labs son para investigaciones espaciales y aéreas. Entonces es introducir la tecnología e introducir el control de una potencia que es agresora a la Argentina en nuestro territorio. Coincido que hay siempre, como dije antes, una manito de ellos, avanzan hasta que a uno le dice alto, hasta acá llegaste. Hay un interés, es indudable. ¿Otra pregunta? Última pregunta, ¿puede ser? Adelante. Yo voy a hacerlo en serio. Pablo Martorell es mi nombre, soy presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, pero no le voy a hablar de ferrocarriles. Sería bueno. Vamos, en otro momento. Rápido. En 1984 la Academia Nacional de Geografía determinó el centro geográfico de la Argentina a 15 kilómetros de las costas de Puerto Deseado en el mar. Creo que es un buen dato. Gracias. Como para empezar. El mapa entero, el mapa completo de la Argentina continental tiene ley desde el año 2010. Sí. Es obligatorio. Que no esté es un problema de cumplimiento de la ley. De incumplimiento de la ley. Ahora bien, más acá, y no recuerdo la fecha, la Conferencia Internacional de los Derechos del Mar reconoció a la Argentina la posición de los 350 millas. Sí, señor. Mi pregunta simple, espero que sea simple y no compleja. Si sumamos esos más o menos 6 millones de kilómetros cuadrados a la superficie que usted acertadamente indicó, estaríamos En los 10 millones de kilómetros. 10 millones de kilómetros, segunda superficie de lo que yo llamo espacio soberano nacional del mundo. Mi pregunta es ¿por qué no la puse? Porque dejé esta ventana para... Es simple la pregunta. Sí, no, está bien. ¿Por qué no la puse? Porque dejé esta ventana para cuando se hable de los problemas del Atlántico Sur. O sea,
Aparte no quería yo tengo una jefa en casa que me dice que no ponga muchos números, muchas palabras, muchos datos. Entonces ya me parecía excesivo. Está bien, le agradezco el aporte, pero estamos en el orden de los 10 y le debo para la charla, la subcharla de apertura que es de eso, ¿no? Y cuando hablaba con el mar, ¿no? y del doctor Lerena, nosotros en Elevan, Estudio y Legado en Valores Nacionales, tenemos un equipo de gente que viene interactuando, que venimos armando. Hemos juntado a cerca de 100 intelectuales de distintas cosas. Todo esto son distintas patas. Yo hice como una especie de resumen hoy, una charla introductoria, donde le pido disculpas por esta... Hay otras omisiones, digamos, es grande, pero quiero que interpreten la capacidad y la posibilidad de hacer una síntesis que me costó mucho. Entonces, cuando uno hace una síntesis, necesariamente a veces se deja alguna cosa afuera. Pero estamos en los 10 millones de kilómetros cuadrados, tienen razón. Yo aprovecho su pregunta y la respuesta de nuestro expositor para comprometerlo a que venga otra vez justamente a ampliar este tema, ¿no? Si le parece. Sí, con gente especialista, ¿no? A mí me interesa Sí, saber si está porque casado. no, digo, propuesta. Creo que tenemos un problema, creo que está casado con mi mujer también, porque también a mí me dice lo mismo. Ah, son todas. Debe ser la misma. Yo les pido un aplauso para el expositor. Claro.